a diciembre, esa época del año en la que los equipos de la MLB se pelean por los refuerzos de la agencia libre. Y entre las estrellas de la agencia libre están, por supuesto, las estrellas asiáticas. Este invierno los nombres que más brillan son el de Imai Okamoto y, por supuesto, el de Munetaka Murakami. Sin embargo, en la otra liga asiática hubo un nombre que sonó con estridencia: Cody Ponce, que, sin exagerar, fue el rey absoluto de Corea del Sur. Su año fue tan descomunal que pasó de estar al borde del retiro a firmar una de las campañas más memorables del béisbol reciente, por lo que es inevitable pensar: ¿fue un talento desperdiciado simplemente en Estados Unidos o, en esta ocasión, lanzó para una liga con mucha menor calidad? Y sobre todo, ¿le alcanzará para competir de tú a tú finalmente en las mayores? ¿O su historia simplemente es un apasionante pero breve one hit wonder? Bienvenido a la banda. Hoy toca hablar sobre Cody Ponce. Eso sí, antes de comenzar te invito a que me cuentes en los comentarios cuál es tu opinión sobre la KBO y la NPB frente a otras ligas como la MLB. Además, ¿qué jugador asiático crees que sea el que realmente la vaya a romper en la MLB para 2026? ¿Crees que sea Tatsuya Imai, Kazuma Okamoto o el mismísimo Munetaka Murakami? Estaré leyendo todos tus comentarios acá abajo. Además, si te gusta mi contenido, regálame un like, eso me ayuda mucho, y además te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de acá en adelante. Ahora sí, sin más, comencemos con el video. Como decía, en los días recientes han sonado nombres muy interesantes desde el mercado asiático de la agencia libre. El disruptivo Tatsuya Imai, cuyo repertorio de lanzamientos se sale del guión en una liga dominada por el splitter. El contundente Kazuma Okamoto, que supo convertirse en el bateador de poder que redefinió la ofensiva moderna de los Yomiuri Giants durante toda una década. Y, sobre todo, Munetaka Murakami, un hombre que se hizo de la triple corona de bateo y logró más vuelas cercas que cualquier otro japonés en la historia del béisbol de una sola campaña. De entre todos los protagonistas, el más inadvertido ha sido sin duda el flamante ganador del Choi Dong-won. De tal modo que primero me gustaría hablar sobre nuestro protagonista de hoy. ¿Quién es Cody Ponce? Pues Cody Joe Ponce nació y creció en Pomona, California, con su padre Joe como inspiración y su madre Jennifer como su gran soporte y apoyo en la vida. Lo llevó a todos y cada uno de los juegos juveniles en los que participó. En 2015, los Cerveceros de Milwaukee lo seleccionaron como el pick número 55 de la segunda ronda del draft. Ese año no fue ni bueno ni malo, y jugó en las ligas menores con una buena aparición. Trágicamente, su mamá, que lo acompañó en cada paso de su carrera, fue diagnosticada con cáncer cerebral en etapa 4 en 2016. Solo un año más tarde, después de haber sido seleccionado en el draft, y falleció más tarde ese mismo año. She was a big supporter. She went to every single game that she could. She would drive me to practice, drive me home from practice, bring me all my Gatorade, sunflower seeds, bubble gum, buy me the snacks after the game when I wanted them. My favorite was Reese's, and she already knew that. She was there day in, day out, no matter what. Cody y otras personas organizaron un evento para concientizar sobre el cáncer cerebral en su honor. Aún con el duelo encima, intentó continuar su carrera, pero sus números reflejaron lo difícil del momento. Entre 2017 y 2018 navegó en el sistema de ligas menores sin pena ni gloria, y para 2019 fue intercambiado por los Brewers para llegar a la organización de Pittsburgh. Si bien lidiaría con muchas dificultades en el sistema liga menorista de los Piratas, hizo su debut el 2 de agosto de 2020 ante los Cachorros de Chicago, sin embargo, debutando con una derrota. Su siguiente año tampoco cambió mucho el panorama.
En 2021, Ponce no ganó ni un juego y perdió 6, además de un porcentaje de efectividad de 7.04 en apenas 38 entradas repartidas en 15 juegos con los Pirates, por lo que fue normal su retorno para el resto de la temporada a AAA con Indianápolis. Era evidente que algo no estaba funcionando, ni su comando ni su confianza, ni su lugar dentro de la organización. Y como era lógico, llegó el punto de quiebre. El 29 de noviembre de 2021, Pittsburgh tomó una decisión sobre Ponce. Lo liberaba para permitirle continuar su carrera en otro lado que no fuera ahí. Él decidió irse a Japón. No fue un corte por rendimiento, sino que fue casi un gesto de reconocimiento de que quizá la MLB ya no tendría espacio para uno como él. Pero quizá en otro lugar sí habría una oportunidad real de reconstruirse a él y a su estilo de juego. Si bien el movimiento denotaba que, como de costumbre, los Piratas no iban a poder levantar un proyecto de un joven con potencial en las grandes ligas, también marcaría el inicio del capítulo más improbable y el más espectacular de toda su carrera. Y en Japón, Cody Ponce firmó con los Hokkaido Nipponhan Fighters de la NPB, iniciando su aventura en el béisbol japonés, y no tardó en dejar huella. El 27 de agosto de 2022 lanzó un no-hitter contra los Fukuoka SoftBank Hawks en el Sapporo Dome. Convirtiéndose en apenas el séptimo extranjero en lograrlo desde que la NPB adoptó su sistema de 2 ligas en 1950. Sin embargo, su espectacularidad se diluyó de a poco y cerró ese año con 14 apariciones, un récord perdedor de 3 victorias y 5 derrotas, una efectividad apenas estándar de 3.35 y con 66 ponches en 83 entradas. Números que apenas sí eran decentes, aunque no lo que se esperaba. 2023 comenzó con un golpe inesperado. El 5 de abril fue diagnosticado con un desgarro parcial en el tendón de cuádriceps izquierdo que lo dejó fuera 4 semanas. Aún así, volvió para lanzar 10 juegos, registrando un récord mejor al anterior de 4 victorias y 5 derrotas con una efectividad similar a la de la última temporada con 3.66 y 43 ponches en 51 entradas. Tras 2 temporadas muy discretas, los Han Fighters optaron por no renovarlo. Rakuten tomó el riesgo y lo firmó, pero el resultado fue aún peor. Vivió uno de los años más difíciles de su carrera. Los números no acompañaron y, más importante aún, el propio Cody Ponce reconoció que fue un año miserable en su vida, marcado por una fuerte depresión que lo golpeó dentro y fuera del diamante. Con su carrera a la deriva, decidido a volver a vestirse de águila, aunque en esta ocasión mudándose de Tohoku a Daejeon para vestirse con la franela anaranjada del equipo de Hanwha en Corea del Sur, Cody sabía que tomaba uno de sus últimos boletos. Es que, a sabiendas de que esta podría ser la última oportunidad real de su carrera, Cody Ponce necesitaba algo más que solo un cambio de equipo. Necesitaba reinventarse. Y desde su debut en la KBO, algo empezó a notarse distinto. Se estrenó en el montículo del Suwon Baseball Stadium con una mezcla de agresividad y urgencia. No fue una salida brillante, pues apenas juntó 4 ponches, 2 carreras permitidas y 7 hits en 5 entradas. Un inicio muy poco alentador si se revisaba su historial a lo largo de su carrera, pero había un detalle que rompía el patrón. Hasta aquí, solo hemos hablado de resultados, pero para entender la transformación de Cody hay que repasar primero sus debilidades en la MLB y en la NPB. Su comando era inconsistente, su recta de 4 costuras se quedaba apenas en 93 millas por hora, su changeup carecía de control, y los bateadores zurdos eran prácticamente su kriptonita. Basta recordar su duelo contra Joey Votto, donde quedaba claro que no sabía cómo atacarlos. Eso sí, en Corea del Sur el panorama comenzó a cambiar.
Además de añadir la curva y el slider al repertorio, su recta de 4 costuras subió de 93 millas a 95 millas por hora, e incluso la superó con frecuencia. Su cambio de velocidad, antes un lanzamiento bastante flojito, se volvió sorprendentemente efectivo al punto de parecer otro picheo. Y lo más notable, dejó de sufrir contra los zurdos, una mejora que no se había visto en ninguna etapa anterior de su carrera. De la mano de su recta cortada, venció a la mayoría de los zurdos en su camino, sin mencionar que el 17 de mayo destruyó a sus rivales con 18 ponches en 113 picheos y 8 entradas en un juego excepcional que fue la cereza de un pastel tremendo. Para dimensionar realmente lo que significó su temporada hay que empezar por lo obvio. Cody Ponce recetó 18 chocolates en un solo juego. Ese número no es casualidad, es el récord histórico de la KBO. Sean Deon-Joy lo había impuesto en junio de 1991 en un agotador duelo de 3 entradas. Ponce igualó la marca, pero lo había hecho en 8 entradas reglamentarias, lanzando un juego casi completo con los Hanwha Eagles. Por ello superó el récord previo para un compromiso de 9 entradas, propiedad de su compañero Ryu Jun-hin, que había ponchado a 17 bateadores en 2010. Pero eso es apenas la superficie. Ponce construyó la que puede considerarse la mejor campaña en la historia del béisbol coreano, y cuando la ponemos lado a lado con las temporadas élite de Estados Unidos o de Japón, los números no solo se sostienen, sino que aplastan en algunos rubros. La hegemonía de Ponce fue tan descomunal que su rendimiento entra en la conversación de la mejor temporada que haya tenido un pitcher en cualquier liga profesional. Además, se adueñó de la triple corona de picheo en la KBO con 252 ponches, récord de 17 victorias y solo una derrota, y un porcentaje de efectividad de 1.79, una hazaña que lo llevó a ganar el Choi Dong-won y el MVP. Además, si quisiéramos rematar, se llevó el premio al jugador más valioso con un contundente 76% de los votos. Cody Ponce ya demostró que tiene nivel para regresar al MLB y todo apunta a que buscará ese retorno en 2026. Incluso existe la posibilidad real de verlo representando a México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, lo que es un auténtico lujo para una rotación mexicana que hoy carece de brazos de élite. Pero la verdadera incógnita está en su futuro inmediato, y es que vale la pena preguntarnos ¿qué tan viable es que su salto de nueva cuenta a la MLB salga exitoso? Y es que el interés existe y no es menor. Ponce ofrece el tipo de perfil que seduce a las franquicias del mercado pequeño y mediano, porque no costará lo que cuesta un Tatsuya Imai y aún así trae una temporada que obliga a levantar el teléfono. El problema radica en otro lugar. La historia es cruel y los antecedentes tampoco ayudan, y es que, por mucho que duela admitirlo, la liga y los directivos saben que deben tomar al pitcher con pincitas. Merrick Kelly, por ejemplo, se ha consolidado, pero no ha sido espectacular ni tan influyente en las rotaciones de las que ha formado parte. Kyle Hart acumuló números decepcionantes en los Padres de San Diego y Eric Fede, que llegó como una apuesta brillante a los White Sox, terminó rebotando entre equipos hasta perderse en el fondo de las rotaciones en equipos como los Cardinals de San Luis, de modo que es inevitable volver a la pregunta inicial de este video. ¿Le alcanzará a Cody Ponce, un hombre que tuvo una temporada en Corea del Sur exitosa, como los antes mencionados, para resurgir en la mejor liga del mundo como el Ave Fénix? ¿O ha alcanzado el límite de su potencial y se convertirá en otra de esas historias que finalizarán en la agencia libre de 2027 sin pena ni gloria para alcanzar a los hombres antes mencionados? Desde mi perspectiva, lo que hizo con el changeup ha servido mucho para enfrentar a los bateadores zurdos, lo cual puede ser una ventaja para él en su nuevo estilo de picheo en la MLB. El cúter ha sido otra de las claves que finalmente le han permitido dominar a los bateadores zurdos, mientras que sus mejores momentos en la MLB habían llegado gracias a la potencia y el comando de sus rectas contra los derechos. Con ese arsenal renovado, Ponce tiene oportunidades reales de competir al más alto nivel, sin importar el equipo que apueste por él. Pero más allá de lo que depare su futuro,
Hay algo que no va a cambiar. La historia de Cody Ponce ya es en sí una lección de resiliencia, reinvención y fortaleza personal. Una historia que vale la pena ser contada una y otra vez dentro y fuera del diamante.